a todos y cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. ¿Cuántos sienten gozo en esta mañana? ¿Y cuántos no sienten gozo también? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 20, versículo 12 dice: repita después de mí como que si estuviéramos nosotros diciendo esta oración. Voy a decirlo y luego usted lo repite. Oh Dios nuestro, sin miedo, así. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y esto sí, alguna vez yo creo que más de algunos nos hemos sentido así. Y díganle, y aprovechen esta mañana y díganle: no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Pueden tomar sus asientos. Quiero hablarle esta mañana sobre este capítulo y una historia que está en Segunda de Crónicas, donde acabamos de leer, y quiero titularle el mensaje: el valle de los imposibles, cuando ya no sabemos qué hacer. Porque a veces cuando todo tenemos el control de las cosas, cuando todo nos va bien, es fácil tener gozo. Pero cuando las cosas se nos salen de las manos, cuando nos afligimos y no sabemos qué hacer, entonces ¿qué es lo que queda? ¿Alguna vez ha estado en esta situación usted? Y es que hay días que nos levantamos con toda la actitud y pensamos que con una taza de café se va a arreglar todo para los que tomamos café. Y los que no toman café, pues con un vaso de agua, pero a veces abrimos los ojos, vemos el sol está radiante, pero de repente todo se pone en contra. Y no hablo de un mal día, porque cualquiera puede tener un mal día, sino de una temporada completa, porque cuando vienen los problemas no vienen solos. Le cae una noticia, le cae el otro, siente que uno las cosas le van saliendo mal. Y a veces puede decir uno, pues, ¿qué estaré pagando? ¿Qué estaré haciendo? Pero es que la vida del cristiano no todo es color de rosa, no todo nos va a ir bien. Si uno piensa que cuando viene a la iglesia y uno se acerca a Dios es para que siempre le vaya bien y que todo le salga bien, no es así. Cuando uno se acerca a Dios es para tener una esperanza de salvación, para poder tener en qué confiar en momentos difíciles. Y esta historia que acabamos de leer nos habla de un choque de realidad que muchas veces nosotros podemos vivir a diario. La historia comienza como un balde de agua fría, y es que se centra en el pueblo de Judá, en Josafat. Él era rey y recibe una noticia de que tres naciones, no solo una, tres naciones. O sea, es normal que una nación entre en guerra con otra, pero en esta ocasión no era una sola nación, eran tres. Era Moab, Amón y los del monte de Seir, que se habían unido para borrarlo del mapa. Ellos lo estaban asediando y no iban contra el pueblo de Israel a ver cómo estaba, no iban para ayudarle, no, iban a exterminar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto y todos los pueblos que él se encontró, entró en guerra y todos querían acabar con el pueblo escogido por el Señor, porque el pueblo tenía una promesa. Entonces, estos pueblos rodearon a Israel, y la reacción de Josafat, una mañana tranquila, donde él recibe la noticia y le dice: hay tres naciones enemigas que están listas para acabar contigo. Y Josafat siente miedo. Y es normal sentir miedo. Sentir miedo no es pecado. A veces a nosotros se nos ha enseñado, o tal vez algunos religiosos piensan, de que el cristiano no debe tener miedo.
Pero el miedo es una de las emociones humanas. Y el miedo es como un semáforo que activa una reacción en nosotros, porque el que no siente miedo, algunos dicen, el que tenga miedo de vivir que no nazca, pero no es así. Porque el miedo es una reacción que activa un mecanismo de defensa en nosotros y nos hace ser más precavidos. Así que el miedo es humano. Y la reacción de Josafat en este lugar, él no llama a su consejo de guerra y lo reúne para levantarse contra la nación. No, lo primero que él hace es convoca un ayuno nacional. Humilla su orgullo de rey y busca el rostro de Dios. El miedo es un semáforo, como les decía, que indica que es hora de orar, no de entrar en pánico. ¿Y cuando sentimos miedo oramos? Solo pregunte o contéstese usted solito. Pero la oración que hace Josafat, hace una oración pública donde recuerda quién es Dios y qué es lo que él ha hecho antes. Y termina con la frase posiblemente más honesta que hay en la Biblia y dice: no sabemos qué hacer y a ti nos volvemos nuestros ojos. La clave es admitir que no tenemos fuerzas cuando de verdad ya no tenemos fuerzas. Cuando nosotros creemos que podemos solucionar nosotros las cosas, y si empezamos a luchar es como ir contra la corriente en un río y no podemos nadar contra la corriente, va a haber un momento en que nuestras fuerzas se van a acabar y nos va a arrastrar la corriente. Entonces Dios responde a través de un joven, le responde a Josafat, y el mensaje es contundente porque cualquiera puede decir: el Señor me va a ayudar y Él me va a decir qué hacer, pero Dios le responde y le dice: no temáis, porque no es nuestra guerra, sino de Dios. Y cuando el Señor le contesta esto a Josafat, la posición de victoria no está en el ataque, en lo que nosotros podemos hacer, sino confiar en la promesa de Dios. Así que al día siguiente lo que hace Josafat es que toma una decisión y desafía toda lógica militar, porque estas naciones que estaban rodeando al pueblo de Judá, estas tres naciones esperaban que ellos se levantaran en guerra, que sabían que ellos estaban listos para una emboscada, pero en vez de escuchar al pueblo que se levanta en guerra, Josafat viene y ¿qué es lo que hace? Toma al ministerio de alabanza y lo pone al frente. Porque Dios ya le había dicho: no hagan nada. Entonces, cuando Dios le dice a Josafat que no hagan nada, Josafat dice: lo único que queda entonces es adorar. Por eso pone al pueblo, al ministerio de alabanza, y empieza a marchar en una guerra. Si Josafat hubiera creído que sus fuerzas estaban en su ejército, hubiera puesto a los hombres más poderosos, a los hombres más fuertes, y los hubiera mandado al frente, pero no hizo de esta manera. Mientras el pueblo cantaba, Dios provocó una confusión en el campamento enemigo y se destruyeron entre ellos. Tanto así que cuando el pueblo llegó al campamento enemigo, ya no quedaba nadie, todos se habían matado entre ellos. ¿Y saben qué es lo que quedó? Solo un botín que el pueblo recogió al final. Porque Dios cayó con todas sus fuerzas sobre estas tres naciones y las destruyó. Y cuando Dios pelea nuestras batallas, lo que queda después es bendición. En 2 de Crónicas 22 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud. Ni siquiera le dice vienen 200, no, dice una gran multitud. Y esta es la noticia que nadie quiere recibir todos los días. Todos empezamos en las mañanas
que nos levantamos, que nos despertamos, queremos un día bonito, que nos vaya bien, pero de repente recibimos una visita inesperada en la vida, un mensaje inesperado, esa llamada del médico, llegamos al trabajo y nos encontramos con que ese día nos despiden. Sea el vehículo en el que vamos, el medio de transporte, ya sea el bus o el carro, se arruina ese día, todo empieza a salir mal, se atrasa para llegar tarde a donde tenía que ir, y además de eso vienen otras noticias que uno no quiere darse cuenta, y es lo que le pasó a Josafat. No era un rumor de que iba a entrar en guerra, era una amenaza real, y este es un diagnóstico que él no esperaba. Posiblemente a veces a nosotros vamos a pasar consulta al médico y hay un diagnóstico que no queremos o no sabemos que está ahí, como lo que le pasó a mi hermano. Decía mi hermano Julio que él se regaló, venía estrenando unos zapatos, venía contento, le habían regalado un par de zapatos y él contento se los pone, sale de su casa y se desliza y se quiebra el brazo. ¿Y sabe qué? Se quiebra el brazo y a la hora de que lo van a intervenir para operarlo, no lo operan porque no pueden, porque le detectan también que tiene otro impedimento en esa operación. Y es lo que le está pasando a mi hermano ahorita. Cuando las cosas vienen, no vienen solas. Y puede ser que a muchos de nosotros, cuando las cosas no llegan solas. No siempre tenemos todo bien en nuestras vidas. El enemigo no viene a jugar con nosotros. Y nosotros no podemos estar jugando tampoco. El hecho de que el enemigo nos haya rodeado no significa que Dios nos haya abandonado. El hecho de que tengamos problemas, el hecho de que nos lleguen enfermedades, de que no nos sintamos bien, de que tengamos un mal día, de que tengamos una mala temporada, no significa que Dios nos haya abandonado. Solo significa que nuestro milagro está más cerca. Y lo que les decía, Segunda de Crónicas 23 dice que Josafat tuvo temor. Pero cuando él tuvo temor, él no se alejó de Dios, no salió huyendo. Lo que Josafat hizo, según Segunda de Crónicas 23, que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Muchos le van a decir que un cristiano no puede tener miedo. Josafat tuvo miedo, pero no se quedó a vivir en el miedo. El miedo es el semáforo que nos dice: aquí se te acaban las fuerzas, entonces necesitamos a Dios. Admitir que estamos aterrados es el primer paso para dejar que Dios obre en nuestras vidas. Porque si nosotros seguimos pensando que en nuestras fuerzas podemos, que nosotros podemos solucionar las cosas, estamos mal. Pero cuando nosotros entregamos el control de todo lo que nos pasa a Dios, entonces la victoria está cerca. El problema no es tener miedo, el problema es dejar que el miedo tome el volante. Josafat tuvo miedo, pero dice el verso 3 que humilló su rostro para consultar a Jehová, usó el temor como combustible para la oración. Y una oración, miren, no es lo mismo doblar las rodillas cuando todo está bien, cuando todo le va bien en la vida, cuando le va bien con su familia, cuando todo está en paz. No es lo mismo doblar las rodillas, es más, a veces hasta nos dormimos cuando todo va bien. Doblamos las rodillas y de repente nos confiamos porque todo está bien. Pero cuando tenemos un problema, cuando tenemos miedo, doble las rodillas y se salen las lágrimas que no nos salían desde hace tiempo. Y es que a veces las pruebas son como un medidor también, porque Dios nos recuerda
que dependemos totalmente de Él. A veces solo son para hacernos pasar por el fuego. ¿Para qué? Para recordarnos que tenemos un Dios todopoderoso. Tener miedo es de humanos, pero llevar ese miedo al altar es de gigantes. Tener miedo y salir corriendo, eso lo hace todo el mundo. Pero tener miedo y doblar las rodillas y decirle a Dios, Señor, ya no puedo, eso no lo hace cualquiera. El pánico es el currículum perfecto para que Dios haga un milagro. En 2 de Crónicas 20:12 dice, lo vamos a leer y dice: oh Dios nuestro, lo acabamos de leer, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y esta es la frase más honesta que posiblemente encontramos en la Biblia, porque Dios no busca expertos en guerra. Dios no busca expertos en resolver problemas. Dios busca personas que reconozcan su incapacidad, que cuando todos nuestros recursos se acaben, cuando todo llega a cero, entonces le damos el control a Él para manifestar su poder en nosotros. Porque cuando nosotros somos débiles, Dios es fuerte. Cuando los ahorros se acaban, cuando los consejos de los amigos ya no valen, cuando lo que nos dice nuestra familia también posiblemente ya no nos funciona, y lastimosamente hasta que todo lo demás ha fallado, venimos a volar a buscar a Dios cuando debe ser el primero, lo dejamos de último, y no debería de ser así. Pero lo bueno es que Dios siempre está con los brazos abiertos, con el oído atento para escucharlo. Cuando no sabemos qué hacer, qué alivio. ¿Saben qué? ¿Saben por qué es bueno cuando no sabemos qué hacer? Porque cuando ya no sabemos qué hacer, dejamos de fingir, dejamos de mostrar una cara que nosotros queremos que los demás vean de nosotros, que somos fuertes, que tenemos el control. Oh, el hermano sigue bien gozoso como entra todos los días por la puerta, y no, a veces venimos quebrándonos con el corazón roto, y en nuestros adentros decimos, ya no sé qué hacer. ¿Y cuándo se ha sentido así? Porque estoy viendo muchas caras ahorita que me están viendo, que sí han pasado por estos momentos. Muchos religiosos, no acá, en otras iglesias, piden que sean fuertes, pero la relación con Dios, ese corito que dice, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede señalar, porque la relación con Dios no importa que seamos débiles. Es más, a Dios le agrada cuando somos honestos, doblamos nuestras vidas y le decimos, Señor, ya no sé qué hacer. Le estamos entregando el timón al capitán de nuestra vida, le estamos diciendo, toma el control porque yo ya no puedo. Entonces el capitán del ejército celestial, el todopoderoso creador del universo, entra en nuestra vida y toma el control de lo que nos está pasando. Dios no puede llenar una mano que ya está llena. Dios no puede llenar un vaso que está lleno tampoco. Necesitamos soltar el control y decirle al Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti. Dios no necesita nuestras estrategias. Dios necesita nuestra rendición total a sus pies. Es la música favorita de Dios cuando nosotros llegamos con lágrimas ante sus pies y le decimos, Señor, ayúdame porque ya no sé qué hacer y ya no puedo más.
Entonces, Dios nos da una respuesta que no es lógica, porque cuando nosotros buscamos a Dios y buscamos un milagro, no espere una respuesta lógica. Dios siempre nos va a dar una respuesta que rompe toda lógica. Por eso es un milagro, porque no es nada lógico. En 2 de Crónicas 20:17, cuando Josafat le dice a Dios, ya no sé qué hacer, viene y le dice, no habrá para que peleéis. Como en una guerra donde está asediado un pueblo por 3 naciones, le dice Dios, no habrá para que peleéis. O sea, le está diciendo, no peleen, no hagan nada. Vosotros en este caso, paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros entregamos el control a Dios, Dios nos va a dar una respuesta ilógica, porque cuando ya no hay algo que hacer, Él nos dice, estad quietos, confiad, porque yo tengo el control. Dios nunca te va a pedir que pelees con las armas del enemigo, contra las armas del enemigo. El mundo dice, ataca, venga, no te dejes, ¿para qué vas a hacer las cosas así? Pero Dios dice, párate y mira, la victoria no depende de tu destreza, no depende de lo que tú sepas, no depende de tu conocimiento, ni de tu posición. Dejemos de revisar esa factura que no alcanzamos a cubrir a fin de mes. Esa cuenta del banco que casi siempre permanece cero. Solo el 15 tiene saldo. A los 10 días ya no tiene saldo. Hay que pagar recibos, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que comprar comida. Y terminamos con saldo. Dejemos de revisar eso. Tómese 5 minutos y empiece a revisar las promesas de Dios para nosotros. Dele el control al capitán, el general del cielo nos está dando un día libre cuando tenemos problemas. Imagínense que vayamos a la guerra y de repente les no hagan nada, no. Solo Dios hace eso. Él es el único capaz de ganar nuestras batallas, de pelear nuestras batallas. Hay batallas que se ganan peleando, pero las más grandes se ganan simplemente quedándonos quietos y dejando que el dueño del universo pase al frente. El arma secreta que usó Josafat es la adoración que vence toda lógica. En 2 de Crónicas 20:22 dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, aquí lo tenemos, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, y que venían contra Judá y se mataron los unos contra los otros. ¿Qué hizo Josafat? Josafat no puso a los hombres más fuertes a pelear adelante, puso a los músicos a alabar cuando todo está bien, en gratitud. Y está bien hacerlo, damos gracias, pero alabar cuando el enemigo está enfrente, eso es guerra, y es guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra el hermano que tenemos afuera, no es contra lo que podemos ver, es contra huestes espirituales de las regiones celestes. Y miren, el mundo ahorita está en un caos. Iba a predicar, por eso para la próxima, un mensaje apocalíptico sobre Mateo 24, pero no, porque con lo que estamos viviendo, el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Nosotros un minuto son 60 segundos, para Dios un día son como 1000 años. Y todo lo que está pasando en el mundo, rumores de guerra, guerras, personas creyéndose animales. Miren, las redes sociales son, si bien es cierto, sirven para un buen fin, pero también, dejan que cualquier persona que no está en su buen estado mental
suba cosas. Y lo peor, que otra persona que también no está en buen estado mental lo sigue. Porque en otros tiempos, cuando no había redes sociales, salía una persona creyéndose perro al psicólogo. Pero hoy no, hoy hay que respetarlo porque hay un movimiento progresivo, hay que darle su espacio y hay que comprarle sus croquetas. Hay disfraces que valen como $200 para que no se lastime y él pueda estar en su ambiente. Hay escuelas que le enseñan a hacer tele. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? El mundo no está normal. Y tras todo eso, donde hay gente que no está normal, que está jugando a otras cosas, estamos entrando en un estado de guerra. Y por si no se han dado cuenta, los países más fuertes como Rusia, China, Irán, Estados Unidos, Israel, tienen una potencia nuclear para destruir el planeta 20 veces. Una bombita que nos manda en El Salvador y no somos nada. No somos nada. Estos países son los que están en guerra, y esa guerra que está ahorita allá en el Medio Oriente, donde han tapado canales comerciales, hacen que el alza del petróleo vaya hacia arriba, y quiera si no va a afectar nuestra economía. Porque, por si usted no lo sabe, el petróleo no solo sirve para combustible, sirve para muchas cosas y productos de necesidades básicas que le sacamos del petróleo. Suelas de zapatos, ropa, telas, productos alimenticios, sí, también. Y eso a la alza. Pues este no es tiempo de estar jugando. Este no es tiempo de que voy a ir a la iglesia porque me siento aburrido aquí en la casa. No. Esto no es para jugar. Cuando oramos en medio del dolor, estamos diciendo que nuestro Dios es más grande que nuestra enfermedad, más grande que nuestro problema, más grande que nuestra necesidad, más grande que el cáncer que podemos estar pasando, más grande que nuestra escasez económica, más grande que nuestra soledad. Entonces, cuando ya no tengamos fuerzas, cantemos, aunque se nos quiebre la voz, porque esa es la adoración más sincera que puede salir del fondo de nuestros corazones. Adorar cuando todo va bien en gratitud, pero cantar cuando todo va mal, eso es artillería pesada que confunde al enemigo. Y al final, en 2 de Crónicas 20:26 dice que al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. La batalla no solo termina con la paz, termina con bendición sobreabundante. Dios usa a nuestros enemigos para recolectar bendición. Dios usa nuestros problemas para darnos bendición a nosotros, que nosotros podemos disfrutar después. Y esa bendición no solamente puede ser económica, porque a veces pensamos que la bendición solo es económica. Y las bendiciones no solamente pueden ser económicas. En cada problema aprendemos también y nos hacemos más fuertes. Aprendemos a confiar más en Dios. El final de la historia puede ser quizás un tanto gracioso, porque no hubo muertos del lado del pueblo de Dios, pero sí hubieron tantas riquezas que tardaron 3 días en recogerlas. Y ese problema que hoy nos está quitando el sueño es el mismo que mañana nos va a dejar un botín de fe. Nos va a enseñar a confiar más en Dios, nos va a enseñar a depender de Él totalmente. Ese problema que nos hizo pasar, que posiblemente todo estaba bien, no solo nos va a ayudar a sobrevivir, nos va a enseñar, nos va a preparar, nos va a prosperar. Y en el mismo valle donde el enemigo pensó que nos iba a enterrar, ¿sabe qué? Dios va a plantar mayor bendición. Y quiero terminar con esto.
Las crisis que estamos pasando hoy, cualquier crisis que usted está pasando o ha pasado, y si no está pasando crisis, puede ser que venga una crisis y hay que estar listos para esa crisis. Pero esas crisis no son para destruirnos. Esas crisis son para aprender a depender de Dios, para aprender a cantar en la oscuridad. Porque cuando nosotros nos atrevemos a decir, Señor, ya no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti, el cielo se moviliza, el infierno retrocede y su batalla se convierte en su mayor botín. Dios pelea por nosotros, aunque nosotros ya no tengamos fuerzas. Pongámonos en esta mañana. Dejemos de intentar pelear con nuestras propias fuerzas. Jesucristo ya vino, Él venció, entregó su vida en la cruz por todos nosotros. Si Él pudo